Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son maravillosas las que vienen por nosotros. Si tú también estás convencido de eso, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier situación, en los comentarios del video lo puedes solicitar. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar, cariño mío, que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que te suscribas a Instagram y a Facebook. También en la descripción del video está la manera de hacerlo. Si tú quieres alguna lectura personalizada conmigo, en la descripción del video está el link para comunicarse directamente conmigo a mi WhatsApp. Bueno, también te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes de parte de sus guías espirituales. Te dicen: recuerda practicar el amor propio. Bueno, wow y súper wow. Mira que te están recordando que no es egoísmo, es amor propio. Tal vez tú has cuidado mucho de muchas personas, les has dado absolutamente todo de ti, te has entregado con alma, vida y sombrero, como decimos acá en mi país. Les has entregado hasta el pan de tu boca para que ellos se sostengan. Has puesto en peligro tu salud emocional, tu salud física, por cuidar a otras personas. Este es el momento de cuidarte, esta es tu hora, este es tu momento. Y no es egoísmo, es amor propio. Y si esas personas se enojan porque tú te vas a cuidar, porque no les dedicas ya tanto tiempo, bueno, que se enojen, pero tú también necesitas de ti mismo, necesitas estar a sola contigo y tal vez hacerte algo de belleza, una manicura, un masaje, o ir a cine, o ir a comer, tú comprarte cosas, hazlo. Tú te lo mereces. Escribe en los comentarios del video: yo merezco lo mejor, yo me amo, yo me quiero. No es egoísmo, es amor propio. Bueno, eso es lo que te dicen tus guías espirituales en el día de hoy. Bueno, y vamos para adelante como el elefante, a reír, a gozar y a disfrutar, mis queridos amigos. No se me achicopalen, no tomen las cosas tan en serio en esta vida, disfrútenla como viene, como va. Bueno, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas a ustedes que están preguntando por ese amorcito que tienen en su corazón. No importa si estás en contacto cero, recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Bueno, también te recuerdo que esta lectura tiene 3 partes, ¿no? Esta de las parejas, la segunda de los solteros y la tercera para la economía. La de las parejas, pues no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es una persona que viene de problemas, dificultades con sus parejas anteriores. Es una persona que, mira, es bastante desconfiada. Es una persona que le cuesta muchísimo confiar en las personas. Tú le gustas, tiene sentimientos románticos por ti, pero no es de esas personas que se permiten como expresarse o demostrar tanto por las demás personas. No, es él o ella tiene una esperanza así chiquitica como de lograr y de conseguir cosas bonitas y buenas contigo, pero la verdad es que no se está entregando de la manera como tal vez tú sí te estás entregando en este momento, en este instante. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que... Mira, que él o ella te ven a ti como muy deprimido, como muy cabizbajo, como muy cabizbaja, como pensando muchísimo las cosas. Y también esto es parte como de la desconfianza que tiene esta persona, porque no te ve como muy contento estando en esta relación. Es una persona que, no sé, tal vez tú sí estás deprimido, tal vez sí estás deprimida, pero deberías de hablar con esta persona a ver qué es lo que te pasa, qué es lo que te sucede, ¿no? Bueno, tu persona especial piensa que tú eres una persona de familia, que eres una persona con la cual podría hacer algo tal vez a largo plazo. Dice que sí, que tal vez muy posiblemente sí, porque tu entorno también es así como de esta manera, muy familiar, pero la verdad es que a ratos las dudas, la de confianza, las heridas de su pasado
lo frenan o lo frenan. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la verdad es que la relación de ustedes va para atrás definitivamente, va de para atrás porque se va a destapar la infidelidad de parte de uno de ustedes dos. La persona que tenga más sentimientos comprometidos en esta relación va a sufrir mucho, una decepción, una desilusión bastante fuerte, bastante horrible, ¿ya? La persona que va a ser engañada o engañado va a entrar en una depresión muy fuerte. Si eres tú, mi querido amigo y amiga, bueno, la verdad es que si ves que la relación con esta persona como que no está funcionando muy bien, yo creo que antes de que suceda esto, este es el momento de hacer un cierre con esta persona, porque si siguen así de esta manera, bueno, la infidelidad va a ser la que va a reinar en esta relación. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Mira, te dice que habrá castigo y reconciliación. Bueno, al parecer como que la persona que va a ser engañada va a perdonar a la otra persona, ya si eres tú o si eres la persona o la otra persona, bueno, que va a haber reconciliación, pero a pesar de que va a haber reconciliación, que eso como que no se va a quedar así de esa manera. Va a haber, la verdad, algo, no sé, o sea, la persona que vaya a ser infiel, algo le va a suceder, algo le va a pasar, ¿ya? No sé, tal vez algo relacionado con su dinero, con su salud, pero algo le va a pasar, bueno. Y después de eso va a haber una reconciliación entre ustedes dos. Vamos a ver qué me dice el tarot egipcio el día de hoy, que lo que sucede entre ustedes dos es la falta de constancia. Lo que pasa es que ustedes dos se han tomado o uno de ustedes dos se ha tomado esta relación como muy folclóricamente, como que se ven una vez a la semana, como que no salen, como que no se presentan el uno al otro a las personas allegadas, como que se han tomado esto como muy deportivamente y como que no han logrado compenetrarse tanto, ya, como que no se ven tanto, como que están muy alejados, muy distanciados el uno al otro, como que se demuestran poco interés, ya sea uno de los dos o los dos. Bueno, eso es lo que está fallando en la relación de ustedes en este momento. Por este lado, las hadas te están diciendo en este momento que te desconectes y te relajes por un rato. Bueno, lo que ustedes necesitan es compenetrarse, mis queridos amigos y amigas, encontrarse de verdad físicamente. Necesitan estar cerca el uno del otro, porque eso como que a la distancia como que no está resultando. Y la verdad es que si siguen así de esa manera, con esa despreocupación, con esa desconexión, esto va a terminar de una mala manera definitivamente. Muy posiblemente no solamente la infidelidad de parte de uno de ustedes dos, no, sino que al parecer la infidelidad va a ser por lado y lado. Y cualquiera de los dos, así sean los dos, así sea uno de ustedes dos, la verdad es que emocionalmente esta decepción, estos cachos que se van a poner, bueno, digamos, acá decimos cachos, ¿no? O cuernos. Esos cachos que se van a poner a ustedes dos los va a dejar bastante mal emocionalmente. Entonces fíjense bien qué es lo que están haciendo con esta relación. Fíjense bien si es que realmente no quieren seguir juntos. Bueno, termínenla, hagan un cierre de una manera bastante respetuosa, con mucha sabiduría, con mucho amor, respetándose el uno al otro, dañándose lo que menos puedan. Pero para seguir con una persona que realmente como que no se prestan interés el uno al otro, como que no están pendientes el uno del otro y que no tienen detalles y que de pronto se ven solamente para cuestiones sexuales o algo así, pues no, es algo que no vale la pena. Bueno, a menos que sea eso lo que ustedes quieren, ¿no? De esa manera, pero que infidelidad viene entre ustedes dos, que viene. Bueno, les dejo muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y bueno, sigan adelante con sus vidas, mis queridos amigos y amigas, que aquí vinimos fue a aprender. Bueno, por ahí está mi perrito Loki, al que escucharon en este momento. Bueno, vamos ahora con las personas que están solteritos y solteritas en este instante, a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a mis queridos amigos y amigas. Bueno, al parecer
Al parecer tú te dejaste aconsejar de alguien que la verdad te llevó a cometer cierta imprudencia, cierta cosa que la verdad no te dejó muy bien, mi querido amigo y amiga. Bueno, a pesar de eso, a pesar de esa situación, mira que tú eres un suertudo, eres una suertuda, logras salir adelante de esta situación que se te ha presentado a ti. Bueno, ya ten muy en cuenta que a veces seguir consejos hay que pensarlo, ya hay que pensarlo muy bien, porque es mejor averiguar. Cuando uno tiene dudas es mejor preguntar, es mejor averiguar, investigar antes de tomar decisiones como a la ligera. Entonces ten mucho cuidado con estarte dejando mal aconsejar por personas que tal vez no tienen la suficiente experiencia. No es que tengan mala intención de pronto, sino que no tienen la suficiente experiencia y se dejan llevar por lo primero que saben. Pues tal vez lo mismo estás haciendo tú. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay cierta depresión, cierta cuestión que tú has estado viniendo presentando, ya que tú has estado como muy cabizbajo, muy cabizbaja. Se te va a presentar alguna situación que te va a llevar a ti como a reaccionar, a espabilarte, a decir, bueno, ya estuvo suficiente de esto, porque si sigues con esa tónica de esa depresión tan fuerte y no prestarle atención, no ponerle un remedio a esa situación, la verdad es que no solamente podrías estar perdiendo sueño, tal vez no podrías estar perdiendo amigos o amigas, tu salud emocional y física, sino que también te puede estar llevando a perder dinero y tu trabajo. Entonces ponte pilas en este momento, ponte mosca con esta cuestión mental, emocional tuya, no le des como te digo, tan poca importancia a tu salud emocional. Recuerda que lo que dirige en este mundo, en este planeta, nuestro cuerpecito es nuestra mente, nuestra cabecita, ya, nuestro cerebro, que si la cabeza, el cerebro no está bien, pues no podemos ni tomar buenas decisiones, ni trabajar, ni disfrutar, ni hacer absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Bueno, dicen que tal vez la actividad económica o proyecto de vida que estás realizando en este momento no es lo que te llena. Eso como que es lo que te tiene a ti frustrada y frustrada. Bueno, no te digo que te dejes tu trabajo ya mismo, no, sino que pienses en eso que a ti es tu sueño, es tu anhelo de toda la vida. Hazte un proyecto, comienza a recurrir a conseguir recursos físicos, intelectuales, económicos, de todo tipo, y comienza a dar pasos pequeños y grandes hacia allá, pero nunca renuncies a tus sueños y a tus proyectos. Mira, te dice que hay una persona con la cual tú puedes compartir estos sueños y estos proyectos, alguien que te va a ayudar mucho y bueno, que va a ser como tu compañero de vida en un futuro no muy lejano. Te vas a encontrar con un loquito y una loquita igual que tú, que quieren esa cosa loca, ese sueño loco que tienen. Bueno, dice que lo hagas por ti. Las hadas te están diciendo, hazlo por ti, ya no pienses en nadie, en nada, lánzate tú a lo que te tengas que lanzar, pero no vayas a renunciar a tu trabajo así de tajo sin tener algo más, ya, porque si no te estarías generando otro problema diferente y no tendrías ni tiempo ni fuerza para poder realizar ese sueño que tanto tú quieres. Bueno, vamos ahora a ver, mis queridos amigos y amigas, seguir adelante. Si quieres puedes escribir en los comentarios de este video, yo puedo hacer realidad mis sueños, yo lo puedo, yo lo quiero y yo lo logro. Bueno, vamos ahora con las personas que me preguntan en este instante por su economía. Bueno, he recibido como malos consejos, mis queridos amigos y amigas. Malos consejos, tal vez una persona que sí tiene buena intención de ayudarte, pero que no es la persona idónea para aconsejarte con respecto a tu economía. Mira, te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, tienes una idea millonaria, una idea ganadora y te parece a ti muy loco, muy loca. Bueno, no es ni tan loco ni tan loca, sino que ponte a investigar. No te digo que suelte lo que tienes en este momento, sino que te hagas un proyecto de esa idea loca y comienza a investigar, a armar ese proyecto, a conseguir recursos físicos, intelectuales, económicos, de toda cuestión y bueno, y lánzate en esa situación, ¿ya? Y te verás en algún momento que vas a lograrlo. Mira, por otro lado, el tarot egipcio me dice con la carta de la evolución que viene un cambio para ti. Tal vez al comienzo no te parezca tan positivo, pero a la larga eso va a hacer que tú crezcas en muchos aspectos de tu vida. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dice que siempre puedes reescribir tu vida.
no dejes que nada defina tu futuro, ya, que diga, sí, pues yo voy por aquí, por este camino derecho, y por ahí tengo que seguir toda mi vida y no hay ningún otro camino, no. Hay tantos caminos como tú quieras, hay tantas opciones, tantos planes, tantos proyectos, tantos negocios como tú quieras. El límite es tu pensamiento. Si tú lo crees, tú lo creas. No permitas que nadie ni nada te diga que tú no puedes, ¿ya? Escribe en los comentarios de este video, yo lo puedo hacer y yo puedo reescribir mi vida cada vez que yo quiera, cada vez que yo lo intente, yo lo puedo hacer. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.